Welcome to Pro Español. Me llamo Alba. Soy profesora de español. Me encanta mi trabajo, pero algo está mal. Mis estudiantes no hablan español. Leen, escriben, pero cuando intentan hablar, se detienen. Parecen asustados. Dicen, no sé cómo. Cada día veo el mismo problema. Un estudiante intenta responder en español, pero luego cambia al inglés. Otro estudiante entiende una pregunta, pero no puede responder. Me siento frustrada. Estudian mucho, pero no usan el idioma. Un día me siento en la sala de profesores con mi café. Mi colega, el señor Bruno, se sienta a mi lado. Parece cansado. Le pregunto, ¿qué te pasa? Él suspira. Mis estudiantes no hablan, solo memorizan palabras. Asiento con la cabeza. A mí me pasa lo mismo. Respiro hondo y digo, necesitamos cambiar la forma en que enseñamos. Bruno se ríe. ¿Cambiar? El director nunca lo permitirá. Me muerdo el labio. Tiene razón. Nuestra escuela sigue reglas estrictas. Los estudiantes usan libros con largas listas de palabras. Hacen ejercicios de gramática, pero no practican hablar. Esa noche no puedo dormir. Mi mente está llena de preguntas. ¿Por qué los estudiantes aprenden gramática, pero no conversación? ¿Por qué conocen el vocabulario, pero no pueden pedir un café en español? Me incorporo en la cama. Necesito intentar algo nuevo, pero ¿cómo? A la mañana siguiente entro a mi aula con un plan. Sonrío a mis estudiantes. Hoy nada de libros. Me miran confundidos. Nada de libros, pregunta una chica. Niego con la cabeza. Hoy no hay libros. Hoy hablamos. Escribo en la pizarra, en el aeropuerto. Los estudiantes se miran entre ellos. ¿Qué hacemos? Pregunta uno. Están en un aeropuerto. Necesitan pedir su billete. Necesitan pasar por seguridad. Necesitan encontrar su puerta de embarque. Vamos a practicar. Un chico llamado Carlos levanta la mano. Pero, profesora, no sabemos las palabras. Sonrío. Entonces, aprendámoslas. Repitan después de mí. Perdón, ¿dónde está mi puerta? La clase repite. Al principio están tímidos, pero luego hablan más fuerte. Por primera vez están hablando, no escribiendo, no leyendo, hablando. Me siento emocionada. Entonces la puerta se abre. Me congelo. El director está allí, observando. Cruza los brazos. Trago saliva. Mi corazón late rápido. Entra en la clase. Su rostro es serio. ¿Qué estás haciendo, Alba? Intento mantener la calma. Estoy enseñando español. Él niega con la cabeza. Esto no está en el libro. Los estudiantes guardan silencio. Me miran, esperando. Mis manos están frías. Tomo una respiración profunda. ¿Qué diré? ¿Qué pasará ahora? Me planto frente a la clase. El director me observa. Sus brazos siguen cruzados. Su rostro sigue serio. Los estudiantes permanecen en silencio. La habitación se siente fría. Él se acerca. Alba, ¿dónde está el libro? Trago saliva. Siento las manos sudorosas. Hoy estamos practicando conversación. Él levanta una ceja. ¿Conversación? Mira la pizarra. ¿En el aeropuerto? Frunce el ceño. Esto no está en el currículo. Siento un nudo en el estómago, pero los estudiantes necesitan hablar español. Memorizan palabras, pero no pueden hablar. Necesitan situaciones reales. El director niega con la cabeza. La escuela tiene reglas. Sigue el libro. Haz los ejercicios. Escucho una voz pequeña. Pero nos gusta esta profesora. Es Ana.
la chica más tímida de la clase. Nunca habla. Ahora mira al director con ojos grandes. Él suspira. Alba, ven a mi oficina después de clase. Luego se da la vuelta y sale. La puerta se cierra. Silencio. Luego una voz. Profesora, ¿estás en problemas? Fuerzo una sonrisa. No, no se preocupen. Continuemos. Los estudiantes se miran entre sí y, poco a poco, también sonríen. Seguimos con la lección. Perdón, ¿dónde está mi puerta? Su vuelo está en la puerta 12A. Sus voces se hacen más fuertes. Siento esperanza, pero al mismo tiempo siento miedo. Suena la campana. La clase termina. Tomo una respiración profunda y camino hacia la oficina del director. Adentro, él está sentado en su escritorio. Señala la silla. Siéntate. Me siento. Tengo las manos frías. Me mira. Alba, entiendo tu pasión, pero esta escuela tiene reglas. Usamos libros. Seguimos el programa. Asiento con la cabeza, pero por dentro quiero gritar. Los libros no les ayudan a hablar. Él suspira. Esa no es tu decisión. Debes enseñar como te decimos. Lo miro. Mi corazón late rápido. No puedo. Frunce el ceño. ¿Qué? Trago saliva. Mi voz tiembla. No puedo enseñar así. No funciona. Mis estudiantes están aprendiendo más hoy que en los últimos 3 meses. Están hablando. Él me mira por un largo momento y luego se recuesta en su silla. Estás tomando un gran riesgo, Alba. Asiento con la cabeza. Lo sé. Golpea los dedos sobre el escritorio. Si continúas así, puede haber consecuencias. Contengo la respiración. ¿Qué tipo de consecuencias? No responde. En cambio, se pone de pie. Vete a casa, Alba. Piensa en lo que estás haciendo. También me levanto. Mis piernas se sienten débiles. Camino hacia la puerta. Antes de salir, me giro hacia él. Ya sé mi respuesta. No responde. Salgo de la oficina. Mi corazón late con fuerza. Mi mente da vueltas. ¿Qué pasará después? A la mañana siguiente, entro en mi aula. Mis manos tiemblan. ¿Qué pasa si el director está observando? ¿Y si pierdo mi trabajo? Pero entonces veo a mis estudiantes. Están esperando, sus ojos llenos de emoción. Ana sonríe. Maestra, hoy practicamos otra vez. Miro hacia la puerta. No hay nadie. Tomo una respiración profunda. Sí, hoy practicamos otra vez. Escribo en la pizarra, en el hotel. Los estudiantes susurran. Están emocionados. Me giro hacia Carlos. Eres un turista. Llegas a un hotel. Necesitas una habitación. Carlos se pone de pie nervioso. ¿Hola? ¿Necesito una habitación? Asiento con la cabeza. Bien, ahora usemos repetición. Digo la frase de nuevo, lenta y claramente. Hola, necesito una habitación. Carlos escucha con atención, luego repite después de mí. Hola, necesito una habitación. Su voz es más firme ahora. Sonrío. Muy bien, ahora intentemos otra vez. Dilo con confianza. Carlos se endereza. Hola, necesito una habitación. La clase aplaude. Él sonríe. Me siento feliz. Están aprendiendo. Están hablando. Luego, les doy un ejercicio de escucha. Ahora escuchen esta conversación corta. Reproduzco un audio de un registro en un hotel. Los estudiantes escuchan con atención. Pauso el audio. ¿Qué dijo el recepcionista? Ana levanta la mano. Dijo, ¿tiene una reserva? Asiento con la cabeza. Sí. Ahora practiquemos la lectura en voz alta. Les entrego un diálogo corto. 2 estudiantes se ponen de pie. Leen las líneas. Su voz tiembla al principio, pero con cada oración ganan confianza. Luego pasamos a la inmersión. Señalo la puerta. A partir de ahora, solo español. Están en un hotel. Nada de inglés.
Los estudiantes se miran entre sí. Algunos parecen nerviosos, pero luego Ana sonríe. Está bien, maestra. Se gira hacia Carlos. ¿Hola? ¿Tiene una reserva? Carlos duda por un momento, luego respira hondo. Sí, para 3 noches. La clase aplaude. Siento una oleada de emoción. Están hablando realmente en español, pero entonces la puerta se abre. Me quedo inmóvil. No es el director, es Bruno, mi colega. Mira alrededor con el ceño fruncido. Alba, ¿qué estás haciendo? Trago saliva. Enseñando español. Él se acerca. ¿No estás usando el libro? Cruzo los brazos. No, no lo estoy usando. Mira a los estudiantes. Nos observan, esperando. Luego sacude la cabeza. Eres valiente, Alba, pero esto es peligroso. Bajo la voz. Están aprendiendo, Bruno. Míralos. Bruno recorre el aula con la mirada. Los estudiantes están emocionados. Quieren hablar. Ya no tienen miedo. Suspira y luego hace algo inesperado. Da un paso adelante y dice, está bien, déjame intentarlo. La clase contiene el aliento. Parpadeo. ¿Qué? Sonríe. Quiero ver si tu método funciona. Se gira hacia Carlos. Soy el recepcionista del hotel. Buenas noches, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Los ojos de Carlos se abren de par en par. Luego respira hondo. Hola, necesito una habitación. Bruno asiente. ¿Para cuántas noches? Carlos me mira. Susurro 3 noches. Carlos se gira de nuevo. Para 3 noches. Bruno sonríe. Muy bien. Los estudiantes aplauden. Siento que el corazón se me acelera. Bruno me está ayudando. Tal vez no estoy sola. Pero entonces la puerta del aula se abre de nuevo. Esta vez es el director. Se queda allí, mirando a Bruno, luego a mí y después a los estudiantes. Nadie se mueve. Entra, mira la pizarra y lee las palabras. En el hotel. Luego observa a los estudiantes. ¿Qué es esto? Silencio. Entonces Ana, la tímida Ana, levanta la mano. Se pone de pie. Su voz es pequeña pero clara. Esto es español, señor. La sala se congela. El rostro del director no cambia. Me mira. Ven a mi oficina ahora. El estómago se me hunde. ¿Qué pasará ahora? Recojo mis cosas. Siento una mano en mi brazo. Es Ana. Maestra, quiero aprender así. Por favor, no pare. Sonrío, pero por dentro me siento asustada. Camino hacia la oficina del director. Mi corazón late con fuerza. Entramos. Él se sienta en su escritorio. Sus dedos golpean la mesa lentamente. Alba, te dije que siguieras el libro. Su voz es calmada, pero puedo sentir la tensión. Respiro hondo. Señor, el libro no es suficiente. Los estudiantes necesitan hablar español. Necesitan situaciones reales. Se recuesta en su silla. ¿Y crees que tu método es mejor? Dudo un momento, luego asiento con la cabeza. Sí. El director suspira. ¿Sabes cuántos profesores han intentado cambiar el sistema? ¿Y sabes qué les pasó? Niego con la cabeza. Me mira fijamente. Ya no están aquí. Un frío recorre mi pecho. ¿Está diciendo que voy a perder mi trabajo? Antes de que pueda hablar, alguien toca la puerta. El director frunce el ceño. Adelante. La puerta se abre y, para mi sorpresa, Bruno entra. Luce serio. Señor, necesito decir algo. El director arquea una ceja. Bruno, esta es una reunión privada. Bruno asiente. Sí, pero hoy estuve en la clase de Alba y vi algo importante. Me mira brevemente y luego vuelve la vista al director. Los estudiantes estaban hablando español. El director permanece en silencio. Bruno continúa. No solo estaban leyendo, no solo memorizando, estaban hablando. Se sentían seguros.
Estaban aprendiendo de una manera que nunca había visto antes. El director lo observa, luego me mira a mí. Así que ahora tú también eres parte de esto. Bruno asiente. Sí. Por un momento nadie dice nada. Entonces el director se pone de pie. Camina hacia la ventana, con las manos detrás de la espalda. Esta escuela ha seguido el mismo método durante años, dice lentamente. Tenemos reglas por una razón. Se gira, pero no puedo ignorar los resultados. Contengo la respiración. ¿Qué quiere decir? Camina de regreso a su escritorio. Observaré una clase más. Si veo un verdadero progreso, lo consideraré. Entrecierra los ojos. Pero si no lo veo, volverás al libro. Siento mis manos temblar. Esta es mi oportunidad, pero también mi prueba. A la mañana siguiente me paro frente a mi clase. Mis manos están frías. Mi corazón late acelerado. Este es el momento. El director está observando. Si fallo, pierdo mi oportunidad. Miro de reojo hacia la puerta. Ahí está, de pie, con los brazos cruzados. Bruno está junto a él. Los estudiantes me miran, esperando. Fuerzo una sonrisa. Buenos días, clase. Buenos días, maestra, dicen más fuerte de lo habitual. Saben que hoy es un día importante. Respiro hondo y escribo en la pizarra. En el restaurante. Los estudiantes susurran. Están emocionados. Me giro hacia ellos. Hoy irán a un restaurante. Pedirán comida. Pedirán la cuenta. Hablarán en español. Carlos levanta la mano. Maestra, ¿y si cometemos errores? Sonrío. Los errores son buenos. Los errores nos ayudan a aprender. Preparo la actividad. Ana es la mesera. Carlos es el cliente. La clase observa mientras comienzan. Ana. Hola, bienvenido. ¿Puedo tomar su pedido? Carlos duda. Se ve nervioso. Contengo la respiración. Vamos, Carlos, tú puedes hacerlo. Él traga saliva y luego dice, sí, quiero una hamburguesa y un jugo de naranja. La clase aplaude. Escucho una pequeña risa. Giro la cabeza. El director está sonriendo y entonces algo sucede. El director da un paso al frente. Me quedo inmóvil. Mira a los estudiantes y luego hace algo inesperado. Toma una silla y se sienta. Se aclara la garganta. Disculpe, señorita, dice, mirando a Ana. ¿Puedo ver el menú? La sala queda en silencio. Los estudiantes lo miran con los ojos muy abiertos. ¿Es esto real? ¿Está jugando el juego? Ana parpadea. Me mira. Asiento con la cabeza. Ella respira hondo. Sí, señor. Aquí está el menú. El director finge leerlo. ¿Qué recomienda? Ana mira la pizarra buscando palabras. Luego sonríe. La pizza es muy buena. Los estudiantes contienen la respiración. Ana le está hablando en español al director. El director asiente. Está bien, pediré la pizza y un refresco. Ana lo anota. Una pizza, un refresco. ¿Algo más? El director niega con la cabeza. Eso es todo. Gracias. Los estudiantes susurran emocionados. Contengo la respiración. ¿Qué está pasando? Entonces, el director se levanta, me mira. Mi corazón se detiene. Alba, dice, ven a mi oficina. Trago saliva. Asiento. Mientras salgo, siento que todos los estudiantes me observan. Bruno me hace un pequeño gesto con la cabeza. Sigo al director por el pasillo. Mi mente da vueltas. ¿Eso fue bueno? ¿Eso fue malo? Entramos a su oficina. Cierra la puerta. Se gira hacia mí y luego sonríe. Alba, dice, necesitamos hablar. ¿Pero de qué? Permanezco en la oficina del director. Mis manos tiemblan. Él se sienta en su escritorio y me mira. ¿Es este el final? ¿Me despedirá? Se inclina hacia adelante. Alba,
dice lentamente. ¿Sabes cuánto tiempo he trabajado en esta escuela? Niego con la cabeza. 25 años. Suspira. Durante 25 años hemos usado el mismo método. Libros, ejercicios de gramática, listas de vocabulario. Hace una pausa. Y durante 25 años, los estudiantes han salido de esta escuela sin poder hablar español. Mi corazón se salta un latido. Señor, Él me mira directamente. Hoy vi algo diferente. Vi a los estudiantes hablar. Vi confianza. Vi aprendizaje. Contengo la respiración. ¿Qué está diciendo? El director suspira y se recuesta en su silla. Alba, no soy un hombre fácil de convencer, pero hoy me convenciste. Parpadeo. ¿Lo hice? Él asiente. Sí, tu método funciona. Los estudiantes estaban comprometidos. Estaban pensando. Estaban usando el idioma, no solo memorizándolo. Un alivio inmenso llena mi pecho. Casi no puedo creerlo. Entonces su expresión se vuelve seria de nuevo. Pero, dice, levantando un dedo, esto no significa que puedas hacer lo que quieras. Debes tener estructura. Debes tener un plan. Asiento rápidamente. Por supuesto, señor. Prepararé actividades. Me aseguraré de que los estudiantes aprendan todo el vocabulario y la gramática importantes. Permanece en silencio un momento y luego asiente. Está bien. Tienes mi permiso para continuar. Siento que por fin puedo respirar. Gracias, señor. Muchas gracias. Hace un gesto con la mano. No me des las gracias todavía. Esto es un experimento. Si los estudiantes mejoran, hablaremos de cambiar el método para todas las clases. Si no, volvemos al libro. Sonrío. Mejorarán, señor. Lo prometo. Me observa por un momento y luego asiente. Vuelve a clase, Alba. Haz tu trabajo. Salgo de la oficina con el corazón acelerado, no por miedo, sino por emoción. Mientras camino de regreso a mi aula, veo a Bruno esperando en el pasillo. Levanta una ceja. ¿Y bien? Sonrío. Lo logramos. Bruno deja escapar un suspiro. ¿En serio? Asiento. ¿En serio? Él niega con la cabeza, sonriendo. No puedo creerlo. Empujo la puerta del aula. Los estudiantes saltan de sus asientos. Profesora, ¿qué pasó? Me río. Ganamos. Ellos celebran. Ana aplaude. Carlos levanta el puño en el aire. Camino hasta la pizarra y escribo 2 palabras grandes. Hablemos. Me giro hacia ellos. Muy bien, clase. Hoy vamos al aeropuerto. Ríen. Están emocionados. Están listos. Y, por primera vez, sé que realmente están aprendiendo español. Cuando me siento en mi escritorio después de clase, respiro hondo. Hoy fue una victoria, pero no solo mía, sino de ellos. Pienso en Ana, que era demasiado tímida para hablar, pero hoy pidió comida en español. Pienso en Carlos, que una vez dijo, no sé cómo, pero ahora habla con confianza. Pienso en Bruno, que al principio dudó de mí, pero se convirtió en mi mayor apoyo. Y luego pienso en mí misma. Tuve miedo, casi me rendí, casi seguí las reglas, incluso cuando sabía que estaban mal. Pero aprender no se trata de miedo, no se trata de reglas, se trata de usar el idioma, cometer errores, intentarlo de nuevo. Sonrío. Enseñar no se trata de libros, se trata de abrir puertas. Me levanto y miro el aula vacía. Hoy abrí una puerta para mis estudiantes y ahora están listos para cruzarla.